Bueno, Paula Sánchez, buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. Reacciones en España al triunfo de Trump han sorprendido, bueno, han llamado la atención algunas de las reacciones, opiniones que han hablado del populismo del señor Trump, ¿no? E incluso Rivera ha llegado a compararlo con el populismo de Podemos y del señor Iglesias. Desde luego que no ha dejado indiferente. El insólito triunfo de Donald Trump ha levantado, ha despertado alarmas en todo el mundo. Para muchos, la sorprendente victoria supone la culminación de los movimientos populistas en Occidente. Un ascenso que, como decía Antonio, en España algunos políticos han equiparado directamente con el crecimiento de Podemos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido a este fenómeno, aunque no ha querido mencionar a los podemitas, pero sí que ha apelado a la reflexión. Es una noticia mala la elección de este señor, una noticia mala para la convivencia y mala para la tolerancia en el mundo. Y creo que todos debemos de recapacitar y aprender una lección. Lo primero, que hoy quienes más se han alegrado, y así lo han manifestado a primera hora, ha sido la extrema derecha europea, encabezada por la señora Le Pen. Y eso significa que todos los que nos sintamos progresistas seamos conscientes de la necesidad de liderar una amplia mayoría en Europa capaz de defender una idea de un mundo más respetuoso con todo, más habitable, más sensible, porque es evidente que el populismo, en la forma en la que se manifieste, sea el Brexit, sea la extrema derecha, como decía, en Francia o en Holanda o en Alemania, el incremento de la extrema derecha en Europa o el triunfo en el día de hoy del señor Trump, pues creo que eso nos debe hacer a todos reflexionar. Mucho más duro ha sido el presidente de Ciudadanos, que no ha dudado en soltarle un zasca a Pablo Iglesias tras la victoria de Trump. Y es que, pese a que Podemos ha tildado de fascistas al nuevo presidente, Albert Rivera ha asegurado que los de Podemos seguro que están contentos porque todos los populismos al final lo mismo son que son lo mismo. Yo creo que estarán contentos hoy en Podemos, por ejemplo, porque esto se acaba con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, la libertad pierde hoy, gana el proteccionismo, América para los americanos, ¿no? Es decir, van a estar contentos los que quieren sacar seguramente las bases de la OTAN y los que no quieren que haya una coalición de países occidentales. Es decir, al final el populismo, sea de extrema izquierda o extrema derecha, se toca, ¿no? Porque al final defiende lo mismo. Es un debate de libertad y sociedad abierta frente a un debate de proteccionismo y populismo. Y es que es así, si uno ve los mensajes que hemos visto en Europa, desde Syriza a Le Pen, pasando por Podemos, coinciden 100% en ese discurso, ¿no? Nada bien a Pablo Iglesias, al que no le está haciendo mucha gracia que le vinculen con el nuevo presidente de los norteamericanos. El líder de los podemitas se ha enzarzado con Rivera, acusándole de cuñadismo, de ignorante y de tener poca vergüenza. El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy, y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera, que mintió, que dijo en 2 campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy, y que después dijo que mejor pasar por mentiroso y perder credibilidad antes de que Podemos entrar en un gobierno. El que ha hecho presidente del gobierno, a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España, es Albert Rivera, y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira, entre la ignorancia y entre la poca vergüenza, efectivamente. Yo creo que el mal ya estaba hecho y que hay muchos problemas sociales cuando un tipejo como Donald Trump puede, con su discurso de profundización de lo peor de las políticas que se han hecho en Estados Unidos, atraer a tanta gente. Bueno, vamos a ver, ¿te parece edificante el debate en España? Bueno, refleja fielmente lo que algunos hemos dicho, que era imposible un pacto donde estuvieran Podemos y Ciudadanos juntos. Es que, claro, es que aquí nos han intentado vender los socialistas. ¿Quién tiene razón de los dos? A ver, ¿quién tiene razón? Bueno, yo creo que ninguno de los dos, ¿no? Es decir, la argumentación intelectual de la clase política española es para asustarte, para asustarte. Pues nos metemos con Trump, que al menos es un señor que estudió en Wharton y que además ha hecho una carrera empresarial brillante con todo lo que es el modelo americano, y aquí cualquiera que, vamos, que no ha hecho casi nada en su vida, nos parece que pueda ser presidente del gobierno de España. Es que es una cosa, este país es para hacérselo mirar. Es que la altura intelectual de estos dos señores es realmente de Podemos, del señor Rivera. Pero yo creo que no, pero vamos a ver, no se puede calificar a la gente así, Carlos, no se puede decir la lectura intelectual. Oye, yo creo que estoy diciendo algo parecido a lo que está diciendo pero vamos a ver, Paco Maruenda, si me permites. Estamos hablando, sí, por supuesto, pero vamos, estamos hablando de que un señor ha hablado de que el populismo del señor Trump está acreditado, al menos a tenor de su discurso durante la campaña. Sí, pero es verdad. Perfectamente con el populismo de España. Prometer imposibles. Pero, oye, como lo hacen todos los políticos. ¿No es eso populismo? No, pero prometer imposibles. El populismo nace como apelar a los sentimientos de la gente
más frustrada, más cabreada, más indignada, como hacen los políticos para prometerles cosas que luego no vas a poder Pero mira, darles. vamos a ver, Antonio, es cierto... Venga, por favor, sí, venga, Carlos. Un momentito, por favor, Eva, un momentito, por favor. A ver, venga. Yo he querido decir que el discurso de estos dos señores, en tanto el señor Rivera diciendo que el que se alegra más del triunfo de Trump es Podemos, no me parece el discurso de un aspirante a la presidencia del gobierno. Vale. Quiero decir eso literalmente. Hombre, hay matices y hay, por supuesto, un relato muchísimo más complejo que todo esto. Es decir, yo creo que el Trump no ha ganado para que Podemos se sienta satisfecho, ni muchísimo menos. Y por otra parte, lo de Podemos, lo del señor Iglesias llamándole tipejo a Trump, que es el presidente del gobierno, el presidente de la República, de la más importante república del mundo. Sí, perdona, pero yo en los medios de comunicación he oído llamarle patán. Es decir, todos los medios de comunicación aquí salen llenos de lindezas contra el señor Trump. O sea, quiero decir, y luego lo que quiero decir es que, por favor, dejemos ya de comparar. Y yo ni soy de Podemos, ni por supuesto me gusta Trump. Pero comparar a Trump con Pablo Iglesias o con Podemos por el tema de populismo... A ver, ni es xenófobo, ni creo que se haya metido con las mujeres como ha hecho este señor. Que no. Ni ha rayado... No, vamos a ver, yo creo que no. Pregúntaselo a Marilo, es muy sencillo. Yo creo que a nivel de populismos, bueno, pues puede ser que estén prometiendo cosas imposibles o la gestión sea imposible, pero de ahí hacer esas comparaciones me parecen fuera de lugar. Yo creo que desde la política española, a mí me gusta el mensaje de Mariano Rajoy, hay que respetar el resultado de Estados Unidos. Y en una frase muy sencilla, el país que ha votado es el mismo que votó por Obama, es el mismo el que ha votado por Trump. Y es política. Ha podido ganar Obama hace 8 años y ahora Donald Trump. Y hay que ir a los factores o los fundamentales de lo que ha pasado. Y esa es la clave. Pero es el mismo país, ¿eh? No ha desaparecido la gente. Es el mismo. Bueno, a ver, Daniel Lacalle, buenas noches. Buenas noches. Que hemos invitado al economista Daniel Lacalle también para que nos dé su opinión sobre las consecuencias económicas, si puede haberlas o no, desde el punto de vista de si se aplicaran las políticas que ha venido este hombre prometiendo durante la campaña. En cualquier caso, al hilo de este debate, populismo a uno y otro lado del Atlántico, ¿es genuinamente populista el señor Trump y en ese sentido comparable con lo que aquí entendemos el populismo de izquierda de Podemos? Bueno, es evidente que el mensaje de la campaña que ha llevado a cabo Donald Trump ha sido un mensaje orientado hacia el populismo, clarísimamente. Ha tenido un nivel muy orientado al proteccionismo, muy orientado a mensajes, digamos, que apelan a las soluciones fáciles, mágicas y rápidas. En ese sentido, por supuesto, es exactamente lo mismo en el sentido de proteccionismo, intervencionismo, buscar al enemigo exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que utilizan como táctica política los populismos, sean los de extrema derecha, de extrema izquierda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Donald Trump puede decir muchas cosas en campaña, pero la diferencia, y eso es lo que debemos entender, sobre todo por lo que estábamos hablando antes con el señor Margallo, es en Estados Unidos el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Y en Estados Unidos... Pero puede hacer mucho. Pero puede hacer mucho. No, el presidente no puede hacer mucho. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar el ejemplo. Cuando Obama ganó las elecciones con el Yes We Can, se presentó con varios ejemplos. Primero, que iba a cerrar Guantánamo. Guantánamo está abierto. Que iba a eliminar todas las deducciones fiscales de George Bush. Las ha mantenido todas. Que iba a eliminar la exploración petrolífera en aguas profundas y la exploración no convencional y promover las renovables a todo trapo. Ninguna de esas 4 cosas ha ocurrido. Pero y esos eran sus mensajes. Pero tú niegas que los presidentes de Estados Unidos imprimen su sello a su legislatura. Vamos a ver, tú imprimes tu sello, pero no imprimes solamente tu sello. ¿De quién te rodeas? Bueno. Pero aquí hay otra cosa que me parece alucinante cuando hablamos. Primero, el Partido Republicano no es un partido que funcione con la disciplina de voto o con este tipo de monolitismos de los que hablamos. De hecho, el Partido Republicano es un partido completo y absolutamente diverso. Tienes el Tea Party, tienes varios partidos, de hecho, dentro. Y de los congresistas y senadores que hoy han ocupado la mayoría son republicanos, pero son fundamentalmente republicanos no pro-Trump, es decir, son republicanos, conservadores fiscales, religiosos. Eso es muy importante entenderlo. Es mi esperanza.
No es una esperanza, es un hecho. No es una cuestión de duda. Mi esperanza es que actúen. Y te recuerdo las administraciones de Ronald Reagan, te recuerdo la de George Bush y te recuerdo la de Bill Clinton, sobre todo la de Bill Clinton, que en todas esas propuestas que se diluyeron todas. Entonces, lo importante es el equipo del que se rodee. Recordamos, todos que tenemos cierta edad aquí, recordamos las barbaridades que se decían de Ronald Reagan, cuando salió Ronald Reagan, que era una especie de payaso, no sé qué, tenía spitting images en Inglaterra, actor mediocre, y se rodeó de una gente tan brillante que está considerado el mejor presidente de Estados Unidos, por una amplia mayoría. Bien. Pero no es solamente eso, o sea, yo creo que también tenemos que entender que tenía a gente, Mike Pence es una persona de muchísimo calado. El que va a ser vicepresidente. El vicepresidente. Y a mí me parece muy sorprendente, yo vengo de Estados Unidos ahora, que aquí no se esté hablando de Mike Pence, porque es precisamente el elemento que evita todos esos mensajes completamente desafortunados y absolutamente horrorosos, que yo estoy de acuerdo en todo. Que tú eres partidario de marginar, de olvidar. O sea, todos los mensajes de la campaña... No, yo no olvido nada, ¿eh? No, yo no olvido nada. ¿Qué hacemos con eso? No hacemos... Lo que hacemos con eso es... Yo no sé si tú te acuerdas, volvamos a la campaña de Reagan. Cuando Ronald Reagan se presenta, Ronald Reagan le dice a las minorías o los PTOs, a las organizaciones religiosas radicales, le dice, vosotros no me podéis defender a mí, pero yo sí os puedo defender a vosotros. Y tuvo un enorme apoyo por esa parte. Pero su legislatura no fue una legislatura que fuese ni en contra de las minorías religiosas, ni radical, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Es decir, que muchas de las cosas que se dicen en las campañas, entre otras las que decía Hillary Clinton, y hubo 306 economistas que dijeron es imposible lo que está diciendo, no se van a cumplir. Pero no nos podemos olvidar, totalmente de acuerdo, no nos podemos olvidar porque esa también es su forma de pensar, es su forma de pensar. Pero va a tener un equipo que es muy difícil de conformar. Las personas que hoy, yo he recibido del equipo de Karl Rove, los nombres de personas que van a poder estar en el equipo. Estamos hablando de gente como Forrest Lucas, como Steven Munich, como Newt Gingrich. Estamos hablando de gente con una experiencia amplísima en el sector privado y en la administración. Por lo tanto, Donald Trump se va a encontrar con un Congreso y un Senado que es republicano, que es conservador fiscal, que es liberal, que tiene un componente religioso muy importante y que le va a parar en muchas de esas cosas. Recuerdo a todo el mundo que Obama, en particular, no ha podido lanzar, bueno, que yo sepa, en los 2 últimos años ninguna ley. Creo que ninguna ley, ¿no? Frenado por el Senado y por el Congreso. Frenado por el Senado. Claro, pero ahora tiene el Senado y la Cámara de Representantes. Ese es el error de un análisis político español que piensa en los partidos monolíticos, que se junta el Comité Federal y dice tenéis que votar esto. En Estados Unidos eso no ocurre. No, cada uno vota no lo que quiere. No, vota lo que le importa a sus constituyentes. Se debe al que le vota. Claro. Entonces, cuando uno piensa y veamos lo que ha salido hoy en las votaciones. O sea, cuando tú tienes un voto, recordemos que Donald Trump ha sacado más de 300 votos electorales cuando lo mejor de las encuestas le daban 259. Sí. Yo puse el sábado 269 y me dijeron que estaba loco. Y cuando estaba en Nueva York. Yo estaba en Nueva York. Pues ha sacado 300, espera a ver, 306, 306 tiene a esta hora. Frente a 232. 306 frente a 232. Hillary Clinton ha sacado 306. Trump, 232 Hillary Clinton. Fíjate. Y aquí se ha completamente... Pero es que aquí se ha completamente ignorado en los medios de comunicación los monstruosos casos de corrupción de Clinton, que lo que han hecho ha sido que no solamente haya habido un voto en contra de Trump por parte de muchos republicanos, que lo ha habido, pero es que ha habido un voto monstruoso por parte de la clase media en contra de Clinton. Bueno, de hecho hay una asociación que se llama Latinas Pro Trump, que salieron precisamente en la radio hablando y hablaban precisamente que independientemente de todo lo que había lanzado por su boca el señor Trump, sí que consideraban que
que había habido tal corrupción, dijéramos en el estatus de la familia Clinton, dijéramos, ya viene de años atrás con fundaciones, poca transparencia de dónde había venido esa financiación por parte de otros países, y sí que es verdad que era lo que ellos consideraban la campaña sí más relevante. Yo volvería a incidir de nuevo en cuando estamos dando estos mensajes tan negativos y tan casi de demonización de un candidato y de angelización del otro, nos olvidamos de cómo funciona el sistema, lo ha dicho García Margallo, de checks and balances en Estados Unidos, que tú podrás ser el presidente más carismático y más agresivo que tú quieras, pero tienes que estar constantemente negociando. Yo lo recomiendo a cualquiera de nuestros vitalividentes, no en este horario, pero que vea House of Cards o cualquiera de las series que hay sobre cómo funciona el sistema político en Estados Unidos. Va a ser una legislatura extremadamente complicada en ese sentido. Muy, muy, muy complicada porque los principios y valores del Partido Republicano no son exactamente los del presidente Trump. Pero además, y esta es la otra parte que no se ha dicho y no sé por qué, es que el Partido Republicano va a controlar el Tribunal Supremo. Es la primera vez desde 1928 en la que el Partido Republicano controla el Congreso, el Senado, la Presidencia y el Tribunal Supremo. Y todos los gobernadores. Pero eso no significa que en el estilo europeo el líder o el presidente del Partido Republicano sea el que dicte lo que pasa. Lo va a dictar mucho más esa mayoría silenciosa, que he visto el cartel antes cuando estabais poniendo, esa mayoría silenciosa que se ha estado creando desde el año 2010 en Estados Unidos contra las políticas de Obama, porque han sido, tú lo has dicho, precisamente los votantes de la clase media, de la clase baja, la gente de la clase trabajadora que encumbró a Obama, los que han votado en contra de Clinton. Oye, por eso hablábamos de la enmienda a la totalidad que ha supuesto efectivamente la votación enmienda a la totalidad de Trump frente a las políticas de Obama. A ver, sí, sobre el asunto económico, si queréis aprovechar la presencia energético. Porque antes hemos escuchado a Margallo y está un poco en todas partes, que no le preocupa mucho a este hombre el cambio climático. Y aquí, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo crees tú que se puede organizar el tinglao entre las renovables, el fracking, todos esos intereses? Ha hablado Trump del carbón, de volver otra vez a reavivar eso, porque hay mucha gente de ese sector que se ha quedado tirada y que han votado a Trump, en fin. ¿Cómo crees tú que va a organizarse ese panorama? A mí me dijo el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, una vez, me dijo que el gran éxito de la política energética de Estados Unidos siempre había sido no tenerla. Y la política energética en Estados Unidos no se dirige desde un colectivo, desde un ministerio, se dirige desde la oferta a la demanda y unos apoyos que se pueden dar, federales o no, de miles y miles y miles de empresas privadas. Igual que cuando salió Obama y se desplomaron las empresas petroleras, luego la revolución del fracking, la revolución de la exploración en aguas profundas, no se acabó con la exploración en el Golfo de México, no se acabó con tantas partes, no, todo lo contrario. Estados Unidos hoy produce más que Arabia Saudí, ha llegado a producir más que Arabia Saudí, casi lo mismo que Rusia. Y lo mismo ocurrirá con las renovables. Es decir, lo que Trump va a hacer, eso seguro, es eliminar todo el proceso de subvenciones que se había creado por parte de la administración Obama y que no solamente ha sido más de 93.000 millones de subvenciones a las renovables, pero si es que encima de esos 93.000 millones es que has tenido más de 1.200 quiebras de empresas que recibían las subvenciones y luego quebraban. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, lo que va a hacer Trump va a ser reequilibrar eso. ¿Qué significa eso? Pues hoy Peabody, que es la mayor empresa carbonera de Estados Unidos, ha subido un 50% en bolsa. Claro. ¿Por qué ha subido un 50% en bolsa? Porque lo que se ve es que lo que se va a orientar la política energética es a quitar los incentivos perversos que se habían introducido en los últimos 8 años, en todos los sentidos, también para las empresas térmicas. ¿Por qué han subido las farmacéuticas? Hombre, las farmacéuticas, las de defensa, por lo que suben fundamentalmente, si tú coges el presupuesto de Estados Unidos, en el presupuesto de Estados Unidos hay un problema fundamental, que es
el coste absolutamente monstruoso de la sanidad pública para la horrorosa eficiencia que tiene. O sea, es uno de los sistemas más caros y a la vez más ineficientes. Una de las cosas que ha puesto, que le ha hecho a Trump ganar, ha sido el hecho de que las primas que pagan los ciudadanos norteamericanos por el acceso a la sanidad se han disparado un 75% durante la administración de Clinton. Claro. De Obama. De Obama. Bueno, de Clinton otra cosa, pues estaba también, pero de Obama y Clinton. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se va a plantear es demoler el sistema del Affordable Care Act, que se llama Obamacare aquí en Europa, demoler ese sistema, potenciar mayor competencia en Medicare y Medicaid y aumentar la eficiencia. Eso lo que hace es que las empresas de sanidad tengan mayores oportunidades de competir en un sistema en el que se les había ido cerrando en base a lo que te permitía al gobierno federal participar en el sistema. Hay que recordar... Bueno, perdón un momento, tenemos que hacer una pausa. Y seguimos con Daniel Lacalle. Estoy recibiendo ya las portadas, incluido el periódico de Don... Vaya catarro que tiene usted, señor Maruel. ¿Tú crees que era un inmortal? Qué pedazo de gripe está. No nos deje usted los virus por aquí, ya lo hemos recuperado. Por cierto, todos los periódicos en sus portadas hablan de populismo, ¿eh? Populismo. Fíjate el mundo. Estados Unidos entra en la era del populismo. También habla tu periódico, tu titular La Razón, el nuevo desorden mundial. Trump intenta calmar el miedo al populismo, etcétera, etcétera. Ahora lo comentamos antes. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, Paula, que Sánchez e Iceta han vuelto a hacerlo, han vuelto a ser pasto del cachondeo nacional, al apoyar de esta forma tan explícita a Hillary Clinton. Y claro, y al final se han quedado otra vez con la miel en los labios. En los labios. De hecho, podríamos llegar a decir que la derrota de Hillary Clinton se suma también a la larga lista de las que va acumulando Pedro Sánchez, que, como se diría, va de victoria en victoria hasta la derrota final. Y es que el exsecretario general de los socialistas cruzó el charco para apoyar a la candidata del Partido Demócrata y antes, unas horas antes de viajar, nos dejaba este tuit. Lunes, martes y miércoles estaré en Washington DF siguiendo las elecciones presidenciales, todos y todas con Hillary. El tuit se hizo viral durante la jornada electoral. De hecho, decían varios tuiteros que Sánchez había agafado a Hillary Clinton. Quizás la culpa haya sido también de Miquel Iceta, que también ha apoyado a Hillary. Y lo ha hecho en inglés, y lo ha hecho una vez más a gritos, montando de nuevo su particular show, esta vez a la americana. Go, Hillary, go! For goodness sake, go for it! Don't let Trump win! We are all with you! Go, Hillary, go es casi el mismo mensaje que el catalán dedicó a Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre. ¿Recuerdan ustedes el famoso Pedro, líbranos de Mariano Rajoy? Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ello. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Por Dios, Antonio, que no nos haga más quinielas, señor Iceta. De derrota hasta la victoria final. Javier de Hoyos, por cierto, han triunfado en las redes sociales. En las redes sociales. Y los memes que se han hecho, vamos, fantásticos. El viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos ha tenido muchísimos memes, pero unos ya se plantean qué es lo que estará pensando ahora mismo Pedro Sánchez. A ver si lo podemos ver aquí. Ahí está. Trabajo concluido en Estados Unidos. Sigo mi viaje a buscar otro candidato de izquierdas al que apoyar. Es buenísimo. Por otro lado, una de las cosas que se ha hecho muy popular es el grito de Iceta, como hemos visto antes. Y hay algunos que ya han planteado qué va a ocurrir unas semanas después, unos días después de esos gritos de Iceta. Dicen, el Partido Demócrata está siendo dirigido por una gestora. Y se pregunta Hillary, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? También algo que ha sido muy popular durante toda la campaña ha sido el baile de Iceta y de Pedro Sánchez. Y aquí dicen, Pedro Sánchez e Iceta tras hundir al PSOE y a Hillary Clinton. Esta es su reacción. Es Willy Toledo el que ha puesto este Willy tuit. Toledo o alguien que es Willy Toledo. Es Tolerdo, es uno que es muy gracioso. Ah, bueno, es lo mismo. Claro, es Tolerdo. Hace cosas muy, Los dos son lerdos, ese es el problema. Y Antonio, ya tenemos película para todo esto.
el título de la película, El gafe. Aquí leemos. Y por último, tenemos una imagen de qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez esta misma mañana. Ha llamado a Hillary. Hillary, abre, sé cómo te sientes. Buenísimo. Pero en un tuit ha llegado a decir que había ganado el voto del miedo en Estados Unidos. O sea, dice unas cosas... Tampoco hagáis sangre. Digo que lo terrible... No, hombre, pero vamos a ver. Oye, perdona, pues no te metas. Te metes, pues... Pero sobre todo, yo creo que... Pero espera, Daniel, si digo lo de no hacer sangre, porque se la hace él solo. Es decir, si al pobre hombre este, con dejarle hablar o escribir... Pero yo creo que ya se juzga, ¿no? Son graciosos. Sí, desde luego, desde luego. Ahora, como diría Luis Mariano, son grave preocupación en las cancillerías europeas no se habla de otra cosa. A dónde se dirige Sánchez la próxima vez. Espera un momento, que ya que dices eso, Carlos, no os perdáis a Irene Montero. A ver, Javier, por favor. Irene Montero es fantástico. Sí, Irene Montero, que es la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, la ven ustedes en la fila pegadita a Pablo Iglesias y a Errejón, ha dicho hoy algo así como: prepárate, Trump, que nos vas a tener enfrente. A partir de ese momento la Casa Blanca se ha estremecido. Trump no ha dormido esta noche. Melania, se llama Melania la esposa, la primera dama, futura primera dama, ha dicho: voy a prepararte una tilita que creo que esta noche lo va a pasar muy mal. Que te ha amenazado los de Podemos, no veas. A ver, cuenta la reacción que ha sido fantástica. Pues sí, porque han sido muchas las reacciones que ha habido con lo de la victoria de Donald Trump. Y no sé si nuestros compañeros ahora mismo lo pueden rescatar, porque claro, las redes se han sorprendido cuando... Bueno, tenemos varias reacciones. Por un lado, ha habido muchas muestras de cómo hoy estaba la Estatua de la Libertad tras la victoria. Una, tapándose la cara. Otros la reflejaban escondiéndose detrás. Y otros le dicen: mira, ha salido fuera de Estados Unidos. Y hay algunos que han dicho: esta noche hemos vivido como si fuese la película del Resplandor, convirtiendo pues a Donald Trump en Jack Nicholson. Pero ahora ya sí que tenemos el meme por excelencia, porque Irene Montero ha dicho que tiemble la Casa Blanca, que van a estar enfrente. Y así es como se imaginan los tuiteros que va a ser la cosa. De todas maneras, a Irene Montero y a Miquel Iceta les debe servir el mismo camarero, ¿no? No sé, porque yo puedo contar una anécdota que tengas un poco de vergüenza torera. Hay cosas que no dices. Este señor es el presidente de Estados Unidos. Tú eres el portavoz de un partido pequeño en España. En eso, fíjate, si me permitís, yo creo que hay que reconocerle por lo menos a Íñigo Errejón, que ha puesto en un tuit que el insulto fácil al votante te hace llevar a hacer unos análisis completamente de brocha gorda. O sea, no sé cuál era exactamente lo que decía, pero es verdad, o sea, 59 millones de personas han votado. Bueno, estaría bien, Daniel, que se lo hubiera dicho al general Julio Rodríguez cuando presentó el resultado de las elecciones como un síntoma de, ¿qué dijo?, de decadencia o de vergüenza o de incultura de los ciudadanos españoles. Está bien que lo diga Íñigo Errejón, pero está mal que no se lo aplique a sí mismo. Pero fijaos que cuando se habla, es que han votado por Trump los señores de 45 años, blancos y de zonas rurales. Oiga, señores, es que estamos hablando de la población de Estados Unidos que ha hecho de ese país grande. Es que estamos hablando de la gente que ha estado creándose sus propias empresas, que ha pasado 2 recesiones enormes, que ha trabajado como locos y que, bueno, pues oye, por eso votan lo que quieren. Y que votó a Obama a propósito. Pero también en Francia, que es un país grande y una república maravillosa, tiene una porción importante de personas que ahora votan a Marine Le Pen. Totalmente. Y también el Reino Unido, que es un país magnífico, resulta que ha votado una porción de personas que ha decidido sacar el Reino Unido de la Unión Europea, y eso nos tiene que hacer pensar y alarmarnos. Y a mí, no sé lo que va a hacer Trump, realmente lo ignoro, Sí. O sea, en términos absolutos, pero la campaña de Trump me parece que ha sido tremenda. Sí. Y me alarma que la población haya respaldado esa campaña. Por lo que acaba de decir, yo entraría en varios elementos. Siendo Primero, que son muy grandes y ha hecho el país maravilloso. Totalmente de acuerdo. Yo he sido extremadamente crítico, y lo soy, extremadamente crítico. No me gusta absolutamente nada que sea políticamente rentable defender el proteccionismo y el intervencionismo. En esos términos, además. Y total y absolutamente. Total. Ahora, lo que también
debemos diferenciar no es lo mismo en Francia, donde votas a un partido y el partido y su líder deciden lo que dicen todos sus diputados y todos sus concejales, etcétera, a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, eso es verdad. En Estados Unidos no debemos olvidarnos, yo creo que merece la pena, primero, Estados Unidos es un país donde la semana pasada yo estábamos viendo en las televisiones constantemente a los consejeros delegados y presidentes de las empresas que no dicen, no intentan, digamos, hacerse amiguillos y tal de quien vaya a poder ganar, no, que decían, yo recuerdo a Steve Wynn en la televisión decir, como gane esta persona, yo no invierto $1 en este país en los próximos 8 años. Así lo dijo. Y lo dice así. Entonces, esta administración ha sido lo peor que le ha ocurrido al mundo de los negocios en eso cuanto. Bien, no pasa nada. Entonces yo creo que la diferencia es el dinamismo de esa economía y yo creo que también es, y no es por ser, digamos, súper optimista, pero sí creo que había un riesgo muy relevante en Estados Unidos. Estados Unidos lleva el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia. Estados Unidos ha creado más masa monetaria en los últimos 8 años que en toda su historia anterior. Es decir, con un estímulo y esa es la razón del enfado con semejante estímulo, duplicando la deuda aumentó un 121%, con esa brutal cantidad de estímulos, resulta que la participación laboral está a niveles de 1978, resulta que los salarios reales están a niveles del año 2008, resulta que la temporalidad, que tanto se habla aquí en España, es del 18 y pico %, que en Estados Unidos es nivel recesivo. Entonces, todas esas cosas enfadan, sobre todo ante la evidencia de que la candidata que se presentaba es una persona que se ha enriquecido de manera astronómica en todo ese periodo. Y los casos de corrupción de la Fundación Clinton, etc. Por lo tanto, debemos entender al votante que está enfadado. Podemos estar en contra de, yo lo estoy, de que haya decidido una opción que sea tan radical en ese sentido, pero sí ese votante también era consciente, y yo recuerdo esa conversación la semana pasada con algún amigo que decía que era perfectamente consciente, decía, entre Giuliani, Karl Rove y Newt Gingrich te paran a Trump. Como pararon, como Paul Wolfowitz y Newt Gingrich también, pararon muchas cosas de las que prometía o las que exigía George Bush Jr., por ejemplo. ¿No? Si me permite, yo quiero insistir un poco porque estoy escuchando que se le puede parar a Trump hasta cierto punto también. Y quiero explicar un poco eso. Vamos a ordenar. A ver, Carlos. Por todo lo que acaba de decir Daniel, a mí me parece que no se puede agraviar a los votantes con un brochazo diciendo que estos señores son sencillamente blancos, intelectualmente mínimamente dotados, etcétera, etcétera. Me parece que son señores perfectamente que defienden sus intereses, claro, y que defienden sus intereses que son físicamente americanos, no tienen por qué defender los de franceses ni los españoles, son los suyos. Es decir, esta gente que ha votado sabe lo que va a votar y sabe que tiene unos contrapesos importantes. Antes hablabas del Senado y del Congreso. Yo creo que va a tener una legislatura incómoda, porque en el Senado y en el Congreso, lo que le van a hacer no es parar los pies, van a menguar las posibles veleidades que se le vayan por la boca a este señor o que incluso las ponga en forma de ley. Claro. Por eso a mí me parece que estas demasías que se están cometiendo aquí, comparando a Podemos con Trump, me parecen realmente irresistibles desde el punto de vista de cualquier análisis intelectual. Fíjate, esta mañana, cuando salieron las noticias, recuerdo el mensaje de un analista político y económico muy bueno, Keith McCullough, que decía, el Congreso no es de Trump, el Congreso es del Tea Party. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y el Tea Party defiende cosas que son muy contrarias en muchas cosas a las que ha comentado Trump en esas cosas. Y yo creo que, a ver, podemos decir que lo que tú decías antes, por supuesto que las cosas que Donald Trump promete, en las que están de acuerdo todos los congresistas y senadores, saldrán adelante. Eso no lo olvidemos, ¿eh? El control de la inmigración, la bajada de impuestos, el aumento del presupuesto de defensa, el desmantelamiento de Obamacare, todas esas cosas. Y el replanteamiento de la OTAN. Quiero recordar, Iván y Paco. Yo estoy de acuerdo al 99% en todo lo que planteas, por rescatar un poco el alma de la dirección política que puede marcar una presidencia.
todos los presidentes tienen que hacer ejercicios de idoneidad, todos en Estados Unidos, y se tienen que adaptar a la fuerza que tienen en política interior, que es plantear un presupuesto federal, y no tienen la última decisión, la tienen otros. Creo que ha quedado claro. Pero la función constitucional del presidente es la política exterior. Y vamos a eso, porque tiene una implicación importante en buena parte de los planteamientos de Trump en la política interna. Y eso sí es una función constitucional de Trump, que depende de él, que es para ello el presidente de todos, el que más manda ahí, y el único que manda constitucionalmente, y dos, el comandante en jefe. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de aranceles, estamos hablando de China, estamos hablando de diferentes guerras que puede plantear no Trump. los pone el presidente. No, por supuesto, por supuesto. Vale. Pero quiero que la política exterior siempre se ha dicho en Estados Unidos que no te da votos, pero te los quita. Pero tiene una implicación en la economía. Y ahí sí tiene mucho margen Trump porque es su función constitucional. Y ahí es donde sí lo digo para que no se dé una imagen, porque creo en la que Trump no puede hacer nada. No. Trump puede ponerles contra las cuerdas porque es el presidente. Hay una identidad es el presidente. entre los mensajes de Trump, que aquí probablemente no se han movido tanto, entre los mensajes de Trump y el Congreso y el Senado que se ha creado. ¿Por qué? El acuerdo con Irán no lo acepta el Congreso y el Senado que tenemos. El acuerdo con los Castro tampoco. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, se van a revisar. Pero eso no significa que sea que Trump tenga liderazgo sobre el Congreso y el Senado, sino que son cosas que ese Congreso y ese Senado estoy de acuerdo, pero había que matizarlo porque yo creo que por donde ya Victoria era el liderazgo nacional, no un liderazgo orgánico solo en las cámaras. Lógicamente no lo tiene porque además no lo tiene constitucionalmente, pero tiene mucho margen de maniobra. Ningún presidente lo tiene, ¿no? Es decir, vamos a ver, en primer lugar es el país del mundo donde está más claramente diferenciados los poderes. Poder ejecutivo, él no tiene ni siquiera primer ministro, no hay primer ministro. Estados Unidos no es un gobierno parlamentario, no lo ha sido nunca, no quisieron. Podría haberlo sido. En Europa sí nos va, ¿no? Claro, sí tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces el presidente de Estados Unidos tiene poder ejecutivo, ¿no? Punto. Entonces él tiene la capacidad de mando de toda la administración. Luego es verdad que tendrá que pactar, pero es muy fácil en Estados Unidos, ¿no? Es decir, tú tienes una capacidad enorme desde la presidencia de comprar voluntades, ¿no? Entonces si el presidente sabe si es... De los dos partidos. Exacto, y entonces tú compras, ¿no? En el sentido, comprarlo en el sentido que entenderíamos zafio europeo, no es necesario. Eso ya lo hacía en los años, a principios del siglo XIX y del XX, ¿no? Los grandes electores que compraban directamente. La democracia americana es muy complicada y ha sido muy larga, ¿no? Por tanto, no va a ser una presidencia, en contra de lo que algunos piensan, donde este payaso bebedor de whisky de Kentucky no va a hacer el ridículo. No. Claro. Es un tipo muy listo, un tipo que hace una fortuna de 5.000 millones de dólares, ¿no? Como tiene y que dirige un imperio de esas dimensiones. Entonces, lo que él va a hacer es, lógicamente, conoce muy bien Estados Unidos y va a ver en cada caso qué apoyos necesita para salir de las normas. Pero fíjate que ahí, ahondando en lo que tú dices, hay un elemento esencial. A ver, cualquiera que lea los titulares de la prensa europea sobre la economía norteamericana le parece que es como una especie de vergel de crecimiento y una maravilla. Sí. Y la economía norteamericana lleva con graves problemas, ya llevamos 4 trimestres. Llevamos ralentización, el crecimiento de la productividad es el más bajo de los últimos 8 años. Pues ha vendido como un éxito y un logro de Obama. Claro, la participación laboral está a niveles de 1970. Entonces aquí te dicen, no, es por la demografía. Mentira, porque el segmento de 25 a 35 años también se ha desplomado. Han salido de las listas del desempleo más de 11 millones de personas y hay una temporalidad de nivel recesivo de 18 y pico %. Bien, eso no significa que no se hayan hecho cosas positivas, pero sí lo que la gente, el votante norteamericano sí hace es comparar eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Eso sí lo hace. Porque claro, no es lo mismo que digas, oiga, es que la temporalidad era el 20% en la última parte de la administración de Bush con una crisis, a las temporalidades del 18 y pico % después de gastarte 24 trillones, es decir, 24 Españas de expansión monetaria y fiscal. O sea, meter dinero en el mercado. Meter dinero en el mercado, la expansión de la Reserva Federal, más los déficits acumulados por la deuda y duplicar la deuda. Entonces, totalmente de acuerdo que va a tener que buscar todos esos consensos, pero sobre todo todos esos consensos que va a llegar en donde tienen que estar orientados es en el empleo, en la inversión productiva real, que está a niveles de 1956, la inversión productiva real, que nadie me hable de nominal, real, ¿vale? La inversión
el empleo y el crecimiento. No puedes tener una economía después de 24 trillones, billones europeos de estímulos creciendo menos de la mitad de su potencial. ¿Y cuál va a ser la política? Un momentito, perdóname, Victoria, que le doy la palabra a... Te quería preguntar por el Tratado de Libre Comercio que está ahí negociándose con Europa. Exactamente. Es un tratado que tiene sus luces y sus sombras. Se le ha acusado, precisamente es muy polémico por la poca transparencia que ha habido, se le acusa precisamente de salvaguardar la legislación de las multinacionales, pero a costa quizá de pérdida de derechos por parte de los consumidores o de controles a nivel de productos químicos que se puedan o productos transgénicos. Es decir, hay como que hay, por un lado, los ciudadanos pueden salir perdiendo respecto a los controles que Europa tiene con sus propios productos. Entonces yo te quería preguntar cuál es la política que Trump promulga al respecto y qué crees tú que va a pasar con ese... Porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Trump va a intentar renegociar los tratados bilaterales más importantes que tiene, fundamentalmente el NAFTA y los tratados bilaterales más relevantes que tiene, porque está en contra de cómo se han fundado, porque todas esas cosas que tú... Fíjate qué curioso, si tú vienes aquí a Europa y lees lo que se dice en los medios de comunicación y entre los políticos sobre el TTIP, parece que fuera la fiesta para las multinacionales. Si tú vas a Estados Unidos y escuchas sobre el TTIP, dice es la europeización y la megaregulación y el horror franco-alemán de la hiperregulación a las empresas que va a ahogarlas a todas y no las va a dejar crecer. Es decir, ni uno ni otro. Claro. Aquí estamos diciendo sandeces simplistas con el TTIP como si fuese el demonio de las multinacionales y allí se piensan que van a venir los burócratas de Bruselas a decirle a una empresa del Dakota del Norte dónde tiene que explorar o no. Ninguna de las dos cosas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese proceso está ya parado, está completamente muerto y probablemente pase a un tercer, cuarto plano, o sea, para Estados Unidos. Lo que yo creo que ocurrirá, y puedo estar equivocado, lo que yo creo que ocurrirá, sobre todo conociendo si estos candidatos a secretario de Estado son los que se presentan, sobre todo el que se presenta para exteriores... Giuliani. Giuliani. No, Giuliani yo creo que irá al tribunal. Al Tribunal Supremo. No lo sé, pero bueno. Sobre todo, lo que se intentará es llegar a un acuerdo que sea lo más flexible para que no suponga precisamente ese efecto electoral negativo que ha tenido el que se ha firmado con Japón y con el TPP. ¿No? En Estados Unidos, cuando tú lees la prensa o hablas con los medios o con los políticos, el TPP se considera el horror del intervencionismo internacional. Entonces, yo creo que aquí, en general, no vamos a encontrar una administración que lo que esté promoviendo sean acuerdos bilaterales donde se le pongan trabas a las empresas en general. Bueno, oye, vamos a ver, vamos a ir comentando las portadas de los diarios, en las que todavía sigue, claro, lógicamente, como tema principal el triunfo de Trump y las consecuencias, o mejor dicho, reacciones que se han producido en el día de hoy. Bien, es verdad que lo del tema de las bolsas te ha parecido normal, ¿no? Hombre, lo que pasa es que, claro, las bolsas, volatilidad, y a partir de ese momento... La bolsa norteamericana llevaba 9 sesiones antes de las elecciones de caídas y de corrección ante el miedo de que fueran unas elecciones pues inciertas, y yo creo que había muchísimo descontado. Luego... También ocurre una cosa, los medios magnifican todo con respecto a unas elecciones cuando, como te decía antes, las empresas, una por una, dicen, ¿a usted qué prefiere, que gane este o el otro? Hombre, a menos que vivas de las subvenciones. Esas se han metido una piña hoy de espanto. Pero, dices, ¿de verdad a Apple le preocupa? No. ¿Sabes? No parece. Yo creo que eso se vende con el rumor y se compra con la noticia. Ahora, una de las farmacéuticas más importantes tiene nombre español. Muy bien. Es catalán. Magnífico. Aunque ellos quieren ser independentistas. Bueno, dice La Razón, nuevo desorden mundial. Eso es lo que titula La Razón. Nuevo desorden mundial. Paco. Vamos a ver. Trump intenta calmar el miedo al populismo con un discurso conciliador. Seré el presidente de todos. Eso es importante, ¿eh? Clinton acepta la derrota 10 horas después. Le debemos dar una oportunidad. Ya, pero que mucha gente pensaba... También habla de las bolsas europeas que reaccionan lejos del pánico del Brexit. Un varón blanco y evangélico, el votante que dio el vuelco y que permitió su triunfo. Y desde la perspectiva española, La Razón lleva a portada
que Pedro Sánchez perdió 1.000 militantes al mes cuando era secretario general del PSOE. Bate el récord de Rubalcaba pese a estar en el cargo la mitad de tiempo que Rubalcaba. Si lo dejan un poquito más, ya deja al PSOE en la papelera. Sí. Fíjate si el titular... los militantes que se están quitando desde que ha pasado lo de la gestión. Fíjate si el titular... Fíjate si el titular sobre el votante que ha encumbrado o no encumbrado a Trump, el titular fuera el siguiente: los mismos que encumbraron a Obama ponen a Trump como presidente, que es lo que ha ocurrido. Se caen los palos del sombrero. El Independiente, periódico del que Victoria Prego es directora adjunta. Vamos a ver la portada del Independiente. Titula con una frase de Clinton dedicada a las mujeres: romperemos el techo de cristal más pronto que tarde. De esa forma, más o menos, sugiere de forma esperanzadora que algún día una mujer será presidenta de los Estados Unidos. No la han votado, la han dejado de votar por ser mujer. Es que no se entera. Es que yo creo que no se entera. Es que no se entera, vamos. Es que no tiene nada que ver con el sexo. Yo creo que, de hecho, fíjate... Es su excusa. Si tú piensas en personas como Pelosi o como Nancy Pelosi o otras que alguna vez se han presentado como posibles, esas personas nunca han sido un tema de ser mujer o no ser mujer. No. Lo que le ha pesado a Hillary Clinton han sido los escándalos que se han dado en estos tiempos. Y lleva portada el Independiente una noticia que se afecta a dos empresas importantes españolas, dos constructoras. Bueno, perdón, un banco y una constructora. Y así nos puedes dar tú alguna pincelada sobre esto, Daniel. El BBVA, banco evidentemente español, y OHL, constructora española, son las empresas españolas más afectadas por la victoria de Trump. Por su exposición en Latinoamérica, pero yo creo especialmente en México. Claro, es que ha habido hubo muchas empresas que utilizaron la opción de invertir en México como plataforma, no solamente para crecer en Latinoamérica, sino para crecer en Estados Unidos. Ante la posibilidad, y bueno, hemos visto una caída del 8% del peso, etcétera, y ante la posibilidad de que haya una política más agresiva con respecto al NAFTA y a México, las relaciones comerciales con México. Y con México, pues es normal que las bolsas reaccionen negativamente, pues sobre todo porque esos son los mercados que esas empresas tenían como elemento de crecimiento, ¿no? El Mundo dice: Estados Unidos entra en la era del populismo. Dan por hecho que es un populista descarado, don Donald Trump. La indignación de la América blanca y rural lleva al despacho oval a Trump, que ganó en todos los estados clave. En un mensaje conciliador felicita a Hillary Clinton, hace un llamamiento a la unidad y tranquiliza a sus aliados. La candidata demócrata y Obama defienden una transición pacífica y ofrecen colaborar con el presidente. Es verdad que ahí está Obama ha salido para decir: vamos a hacer una transición ejemplar, la misma que hizo la administración Bush. A mí me gustaría entender que fue perfecta y colaboradora. Pero fíjate, a mí me gustaría entender en estos mensajes, de verdad. O sea, yo creo que yo le recomendaría a la gente que escribe sobre esta gente, sobre estos votantes, como si fueran todos tontos, que se diese un paseo por Des Moines, Iowa, o por Minnesota, o por Kansas, y viera lo que es gente que trabaja todos los días en sus propias empresas, que crea su propio trabajo y que hace todo. Y segundo, no son solamente esos estados, sino que lo importante de lo que estamos hablando es de dónde hemos sacado nosotros que un chaval de clase alta de Los Ángeles o Lady Gaga o la hija de Billy Ray Cyrus, Miley, saben más sobre lo que le conviene a Estados Unidos. Claro. O sea, es que estamos hablando de la cantante de Disney Club. Se levanta a las 6 de la mañana. Pues con todo mi respeto, con todo mi respeto a Miley, bueno, con mi cero respeto a Miley Cyrus, porque es un horror. Pero no se va a ir como de allí. Su padre. No ha dicho que se iba a ir de allí. Bueno, ¿sabéis que Donald Trump lo primero que ha hecho esta mañana ha sido ofrecer su avión privado a los cantantes que habían dicho que se iban de... Pero no, a mí me parece insultar a la América que ha llevado la recuperación en dos ocasiones muy importantes, en la crisis del año 2001 y en la del 2008. O sea, la recuperación no ha venido porque se hayan juntado Hillary Clinton, Obama y 4 amigos más y hayan hecho unas cuantas leyes. La recuperación ha venido de las empresas y de los emprendedores, ¿no? A veces lleva portada la foto de Trump. Estados Unidos tira de patriotismo y democracia para asumir la era Trump, dice. La moderación en el primer discurso del magnate ganador y la asunción de la derrota por parte de Clinton y Obama frenan la conmoción mundial por la llegada del populismo a la Casa Blanca. Y en su portada de titulares comenta que Clinton obtuvo menos apoyo hispano y de las mujeres que Obama en 2012. Sí, pero el 42% del voto
femenino ha ido a Trump, después de aquellas salvajadas que salieron absolutamente inaceptables. Aprovecho con el tiempo ya casi ya cumplido y más que cumplido, te pregunto, Daniel, Bruselas cifra en 7.700 millones de euros el ajuste de España para cumplir con el déficit de 2017. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Nos van a subir los impuestos o van a recortar partidas presupuestarias concretas? Bueno, yo creo que Bruselas, para empezar, ya vuelve a hacer lo que le ha pasado y espero que le vuelva a pasar en los últimos 3 años, que es equivocarse en las estimaciones de crecimiento. Bruselas ha tenido, siempre se ha equivocado a la baja en las estimaciones de crecimiento de España. Por lo tanto, de esos 7.700, alrededor de 2.500 de entrada son una mala estimación, en mi opinión, de crecimiento económico. El segundo es el ajuste de esos 5.000 millones adicionales se genera creando empleo. Solamente con que sigamos con la... Recuerdo que Bruselas estimaba que España no iba a bajar del 25% de desempleo hasta el año 2020. Sí, señor, ya estamos por debajo. Recuerdo que la Organización Internacional del Trabajo estimaba que este año se iban a crear en España menos de 150.000 puestos de trabajo. Llevamos 590.000, que es más que en el mismo periodo del año pasado. O sea, la creación de empleo y la creación de empresas es todo en eso. Es todo en el... Sí, estamos muy fuera de tiempo ya, Paco. Por favor. ¿Es que manda más en Europa? ¿El tal Juncker, que es de un pequeño país irrelevante, o Hollande, o Renzi, o Rajoy, o Merkel, ¿no? Es decir, ¿tú qué quieres que manda? ¿Los euroburócratas del Colegio de Comisarios o los líderes de Europa? Es que es una broma el tema de la demostración de que mandan los líderes. La demostración de que mandan los líderes es que Francia ha incumplido el déficit durante 11 veces consecutivas y nunca... O sea, eso, estamos hablando de unas amenazas que... de los empleados, ¿sabes? Amenazas de señores que hacen su cálculo de hoja Excel y que se han equivocado. Sobre todo yo, además en estas cosas los analistas, oye, hay que tener un poco de honestidad intelectual. Se han equivocado en todo. España ha reducido el déficit un 45% en este periodo en un entorno en el que todos nuestros socios comerciales estaban en ralentización o en recesión. Pues oiga, y sin crecimiento, porque se ha hecho una V, pero el crecimiento económico total es prácticamente el mismo. Ahora, Daniel, que lo diga esto Moscovici, que es un tío que como ministro en Francia fracasó rotundamente, me parece verdaderamente increíble. Siempre. Cuando se van a la comisión, siempre se ponen muy duros. Pero cuando están en los gobiernos de sus países, siempre están, hay que relajar, esto es una cuestión de no sé qué, las prioridades son sociales, lo de siempre. Si es que y Francia estancada. Señores, estancada en 25 años. Obama y Clinton invocan la democracia ante Trump, ese es el titular del país. Como si Trump no fuera demócrata. Obama y Clinton invocan la democracia ante Trump. Y La Vanguardia, Trump sacude al mundo, es el titular destacado. Todos los periódicos, como ven ustedes, destacan el triunfo. Voy a decir solo una cosa, como ha ocurrido siempre en los últimos 60 años, las administraciones republicanas siempre parten de una percepción por parte de los medios de comunicación de que van a hacer un desastre y suelen hacerlo mejor de lo que se esperaba. Y las administraciones demócratas siempre parten de esto va a ser jauja y va a ir la fiesta total. Y luego, pues, oye... No seamos tan exagerados. Yo tengo mucha esperanza y sobre todo tengo mucha esperanza en este equipo que parece que se está creando para controlar el populismo. Antes, cerramos el barómetro. Cerramos el barómetro ya. Hemos visto cambios, sorpasos a lo largo de toda la noche en el barómetro. La pregunta que les lanzábamos era ¿qué populista prefieren? A esta hora un 68% prefiere a Trump frente a un 32% que a Pablo Iglesias. Entre Trump e Iglesias, los espectadores de este programa se quedan con la teoría de Naranjo y yo, que lejos. Adiós. Mejor gracias. Buenas noches. Eva Yarandi, Antonio Naranjo, Victoria Pelo, gracias. Gracias también a que te cures el catarro. Sí, me he ido bien porque como no me has dejado casi hablar, me he curado bastante. Menos mal. Adiós, Carmen Tomás y Carlos Ávila, gracias. Y Adela Calle, gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre. Un abrazo. Y nosotros nos encontramos a eso de las 10 menos 10, hoy ya jueves. Disfruten ahora de Detrás de la Verdad. Bueno, Paula Sánchez, buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. Reacciones en España al triunfo de Trump han sorprendido, han llamado la atención algunas de las reacciones, opiniones que han hablado del populismo del señor Trump, ¿no? E incluso Rivera ha llegado a compararlo con
el populismo de Podemos y del señor Iglesias. Desde luego que no ha dejado indiferente. El insólito triunfo de Donald Trump ha levantado, ha despertado alarmas en todo el mundo. Para muchos, la sorprendente victoria supone la culminación de los movimientos populistas en Occidente. Un ascenso que, como decía Antonio, en España algunos políticos han equiparado directamente con el crecimiento de Podemos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido a este fenómeno, aunque no ha querido mencionar a los podemitas, pero sí que ha apelado a la reflexión. Es una noticia mala la elección de este señor, una noticia mala para la convivencia y mala para la tolerancia en el mundo. Y creo que todos debemos de recapacitar y aprender una lección. Lo primero, que hoy quienes más se han alegrado, y así lo han manifestado a primera hora, ha sido la extrema derecha europea, encabezada por la señora Le Pen. Y eso significa que todos los que nos sintamos progresistas seamos conscientes de la necesidad. En Europa, desde Syriza a Le Pen, pasando por Podemos, coinciden 100% en ese discurso, ¿no? Nada bien a Pablo Iglesias, al que no le está haciendo mucha gracia que le vinculen con el nuevo presidente de los norteamericanos. El líder de los podemitas se ha enzarzado con Rivera, acusándole de cuñadismo, de ignorante y de tener poca vergüenza. El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy, y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera, que mintió, que dijo en 2 campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy, y que después dijo que mejor pasar por mentiroso y perder credibilidad antes de que Podemos entrar en un gobierno. El que ha hecho presidente del gobierno, a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España, es Albert Rivera, y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira, entre la ignorancia y entre la poca vergüenza, efectivamente. Yo creo que el mal ya estaba hecho, que hay muchos problemas sociales cuando un tipejo como Donald Trump puede con su discurso de profundización de lo peor de las políticas que se han hecho en Estados Unidos atraer a tanta gente. Bueno, vamos a ver, ¿te parece edificante el debate en España? Bueno, refleja fielmente lo que algunos hemos dicho, que era imposible un pacto donde estuvieran Podemos. De liderar una amplia mayoría en Europa capaz de defender una idea de un mundo más respetuoso con todo, más habitable, más sensible, porque es evidente que el populismo, en la forma en la que se manifieste, sea el Brexit, sea la extrema derecha, como decía, en Francia o en Holanda o en Alemania, el incremento de la extrema derecha en Europa o el triunfo en el día de hoy del señor Trump, pues creo que eso nos debe hacer a todos reflexionar. Mucho más duro ha sido el presidente de Ciudadanos, que no ha dudado en soltarle un zasca a Pablo Iglesias tras la victoria de Trump. Y es que, pese a que Podemos ha tildado de fascistas al nuevo presidente, Albert Rivera ha asegurado que los de Podemos seguro que están contentos porque todos los populismos al final lo mismo son que son lo mismo. Yo creo que estarán contentos hoy en Podemos, por ejemplo, porque esto se acaba con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, la libertad pierde hoy, gana el proteccionismo, América para los americanos, ¿no? Es decir, van a estar contentos los que quieren sacar seguramente las bases de la OTAN y los que no quieren que haya una coalición de países occidentales. Es decir, al final el populismo, sea de extrema izquierda o extrema derecha, se toca, ¿no? Porque al final defiende lo mismo. Es un debate de libertad y sociedad abierta frente a un debate de proteccionismo y populismo. Y es que es así, si uno ve los mensajes que hemos visto... Y Ciudadanos juntos, es que aquí nos han intentado vender los socialistas... ¿Quién tiene razón de los dos? A ver, ¿quién tiene razón? Bueno, yo creo que ninguno de los dos, ¿no? Es decir, la argumentación intelectual de la clase política española es para asustarte, para asustarte. Pues nos metemos con Trump, que al menos es un señor que estudió en Wharton y que además ha hecho una carrera empresarial brillante con todo lo que es el modelo americano, y aquí cualquiera que, vamos, que no ha hecho casi nada en su vida, nos parece que pueda ser presidente del gobierno de España. Es que es una cosa, este país es para hacérselo mirar. Es que la altura intelectual de estos dos señores es realmente... De Podemos, del señor Rivera. Pero yo creo que no, pero vamos a ver, no se puede calificar a la gente así, Carlos, no se puede decir la lectura intelectual. Oye, yo creo que estoy diciendo algo parecido a lo que está diciendo. Pero vamos a ver, Paco Marueta, si me permites. Estamos hablando, sí, por supuesto, pero vamos, estamos hablando de que un señor ha hablado de que el populismo del señor Trump está acreditado, al menos a tenor de su discurso durante la campaña. Sí, pero es verdad. Perfectamente con el populismo de España. Prometer imposibles. Pero, oye, como lo hacen todos los políticos. ¿No es eso populismo? No, pero prometer imposibles. El populismo nace como... Apelar a los sentimientos de la gente
más frustrada, más cabreada, más indignada, como hacen los políticos para prometerles siempre. cosas que luego no vas a poder Pero mira, darles. vamos a ver, Antonio, es cierto... Venga, por favor, sí, venga, Carlos. Un momentito, por favor, Eva, un momentito, por favor. A ver, venga. Yo he querido decir que el discurso de estos dos señores, en tanto el señor Rivera diciendo que el que se alegra más del triunfo de Trump es Podemos, no me parece el discurso de un aspirante a la presidencia del gobierno. Vale. Quiero decir eso literalmente. Hombre, hay matices y hay, por supuesto, un relato muchísimo más complejo que todo esto. Es decir, yo creo que el Trump no ha ganado para que Podemos se sienta satisfecho, ni muchísimo menos. Y por otra parte, lo de Podemos, lo del señor Iglesias llamándole tipejo a Trump, que es el presidente del gobierno, el presidente de la República, de la más importante república del mundo. Sí, perdona, pero yo en los medios de comunicación he oído llamarle patán. Es decir, todos los medios de comunicación aquí salen llenos de lindezas contra el señor Trump. O sea, quiero decir, y luego lo que quiero decir es que, por favor, dejemos ya de comparar. Y yo ni soy de Podemos, ni por supuesto me gusta Trump. Pero comparar a Trump con Pablo Iglesias o con Podemos por el tema de populismo, a ver, ni es xenófobo, ni creo que se haya metido con las mujeres como ha hecho